Gustavo Ribeiro Alves. Él es del Politécnico de Porto, de la Escuela de Ingeniería Oporto, Portugal. Es doctor en Ingeniería Eléctrica e Informática, responsable del Centro de Innovación en Ingeniería y Tecnología Industrial. Sus áreas de interés científico son la educación en ingeniería, laboratorios remotos y la adquisición de habilidades experimentales de orden superior en ingeniería, en especial en ingeniería eléctrica y electrónica. Fue fundador del proyecto VISIR, proyecto Erasmus, la red europea y latinoamericana de universidades, participó en muchos proyectos de investigación y desarrollo internacional y nacional. Actualmente es vicepresidente de la Asociación Internacional de Ingeniería Online, miembro de la Sociedad Internacional de Educación en Ingeniería, de la Sociedad Portuguesa de Educación en Ingeniería, Consorcio Global de Laboratorios en Línea, Instituto de Ingenieros Eléctricos, Electrónicos y la Asociación Portuguesa de Ingeniería. Gustavo Ribeiro Alves, Politécnico de Porto, Escuela de Ingeniería ICEP, Oporto, Portugal. Creo que esta extensa participación en asociaciones, en redes, hace que pueda compartir la experiencia y lo que necesitamos sin duda desde todas las universidades que congregan, que estamos reunidos en la red, poder potenciar a partir de la experiencia que nos pueda contar. Así que muy bienvenido y muchas gracias, Gustavo, por acompañarnos. Gracias, Rosa María, y gracias a Rueda por invitarme y por estar aquí con vosotros y compartir un poco de lo que he aprendido con mis compañeros y mis compañeras. Así que voy a impartir mi pantalla. Así puede ser este. Y creo que así estarán viendo la presentación, ¿sí? Sí, se ve correcto, se ve. Vale, gracias. Entonces, la idea es hablar un poco de la utilización de laboratorios remotos en educación STEM. Es que Gracieli ya de la Universidad de Rosario ya ha presentado algunos conceptos que voy aquí a repetirlos un poco. Entonces, los laboratorios remotos son para mí una tecnología educativa, así que hay una dimensión de tecnología y una dimensión de la educación. Y eso está planteado también en los slides que Graciel nos ha enseñado. Hay diferentes pedagogías para el uso de laboratorios remotos que van a contribuir de distintas maneras a la mejora de la enseñanza y aprendizaje. Entonces, hay que distinguir lo que es un laboratorio presencial, un simulador, un laboratorio virtual, un laboratorio remoto. Desde luego, Graciel ya ha presentado este concepto. Decir que esta distinción ha sido hecha por Sebastián Dormido, esta división en dos tipos de criterio, tipo de acceso y la naturaleza de los recursos que estamos accediendo, si es un recurso real o simulado, y el tipo de acceso, si es local o remoto. Así que tenemos esos cuatro tipos. El laboratorio remoto, entonces, es cuando tenemos un acceso remoto a un equipamiento real. Desde luego, decir que me encantaría tener aquí en este slide también ERLab, la iniciativa de Confedi, y creo que en algún tiempo eso será una realidad. Aquí tengo ejemplos de una red que hay en India que se llama Virtual Labs, que tiene experiencias remotas y virtuales y que tiene el apoyo del gobierno de India. En el medio, el proyecto GoLab, que tiene el apoyo de la Comisión Europea. Y del lado derecho, la iniciativa LabShare, que tiene el apoyo del gobierno de Australia. Decir que además de estas iniciativas un poco más académicas, también hay empresas que tienen servicios de
laboratorios remotos, como por ejemplo Labsland, y que está aquí, y que creo que Luis Rodríguez Gil nos va a enseñar un poco más de lo que es Labsland. Entonces, hablar un poco del modelo de enseñanza-aprendizaje. La verdad es que hablamos aquí de lo que es importante hacer en un laboratorio. Experimentar es algo que es indisociable de los ingenieros. Eso viene un poco de la sociedad real que se empezó en 1660 en Reino Unido, y que determina la necesidad de hacer experiencias. Hay un artículo muy bueno de Lyle Faisal que habla mucho del papel de los laboratorios remotos en la enseñanza de ingeniería. Entonces, ese entorno en que tenemos el laboratorio presencial y el cálculo, porque hay la matemática que nos va a decir un poco cómo modelar matemáticamente los efectos físicos, lo que pasa. Eso cambió un poco con el aparecimiento de la computadora personal. Así podremos hacer simulaciones. La computadora es un esclavo que va a hacer muchos cálculos muy rápidos. Y además porque las computadoras también están conectadas en red, y porque en cada laboratorio ahora es muy común tener una computadora para controlar el equipamiento. Así que si conectamos los instrumentos, el equipamiento a la computadora, si conectamos las computadoras entre sí, podemos tener redes de laboratorios. Entonces, ese es un entorno un poco más complicado para el profesor, porque ahora tiene que moverse entre hablar de cálculo, hablar de simulación, hablar de experiencias que se pueden hacer remotamente, y también estar confortable en el laboratorio enseñando a los alumnos qué hacer o ayudándolos a aprender un poco a partir de experiencias. Además, decir también que la utilización de tecnologías de información y comunicaciones y computacionales en la educación ha sido uno de los 5 grandes cambios en 100 años de educación e ingeniería. Eso está en un artículo de Freud, Wankington Smith, que ha sido publicado en 2012. Y desde luego en ese cambio, que es el último, de ser que están las simulaciones y los laboratorios remotos. Entonces, es importante, como Graciel decía hace poco, plantear un poco cuál es la estrategia de enseñanza y aprendizaje basada en laboratorios remotos y virtuales. Hay muchos aspectos a considerar, aquí están algunos. Es un poco la tarea del profesor, saber qué recursos va a utilizar, cómo los va a presentar a sus alumnos, y qué tipo de competencias, cuáles son los objetivos educacionales, de manera que pueda usar un poco más de esto o de aquello, para al final tener un poco que los alumnos van a adquirir esas competencias y a lograr atingir, a tener esos objetivos educacionales. Yo presentaría ahora un poco 2 experimentos, un experimento remoto y una simulación, para hablar un poco de la diferencia. Así que accediendo ahora a un entorno de simulación, tengo aquí un circuito con bombillas, con lámparas, y puedo, por ejemplo, tengo aquí 3 lámparas, voy a conectarla con esta lámpara en serie. Lo que pasa es que puedo ver aquí lo que va a pasar. Por ejemplo, aquí puedo ver un poco la temperatura, la corriente, todo eso, lo que está pasando. Así que en un entorno virtual puedo hacer cosas que en un entorno real no puedo, como por ejemplo, parar el tiempo de prisa, y así podemos ver cuál es la bombilla
que van a tener más brillo. En contraste o por oposición, puedo acceder a un laboratorio remoto que tiene la misma experiencia. Aquí voy a usar el laboratorio remoto de RexLab, que es de la Universidad Federal de Santa Catarina, que Graciel ya ha mencionado. Y voy a hacer el mismo experimento si está disponible. Voy a poner aquí S2, S1 y S3. Está un poco de retraso, pero ya tenemos ahí el resultado de la experiencia. Se puede mirar que la bombilla que está ahí, la L4, es la que tiene más brillo. Y eso está de acuerdo con lo que pasa aquí en la simulación. Cambiando de entorno, puedo lograr atingir un determinado objetivo educacional. Entonces es un poco la maestría del profesor saber qué hacer con un entorno virtual, con un laboratorio virtual y con un laboratorio remoto. De regreso aquí, entonces, es importante aquí, cuando planteo ese experimento, para mí es importante mostrar que un circuito con lámparas son resistencias que van a depender de la temperatura, todo eso. Entonces, que hay por detrás todo un conjunto de objetivos educacionales. Hablar también de VISIR. VISIR es un laboratorio remoto para electrónica. Creo que Susana Marquicio y Federico Lerro van a presentar un poco más en detalle, pero yo quería decir aquí que el laboratorio VISIR ha sido desarrollado por Ingvar Gustafsson y que se basó un poco en Max Planck, que una experiencia es una conversación con la naturaleza. Y si el experimentador pregunta y la naturaleza responde. Lo complicado es formular una pregunta útil y sobre todo interpretar la respuesta. Y la única forma de aprender el lenguaje de la naturaleza es realizando muchos experimentos o experiencias en laboratorios. Y la visión de Ingvar es que esos laboratorios pueden ser presenciales o remotos. ¿Por qué no? Aquí salía decir que VISIR se está instalado en casi todo el mundo: Australia, Alemania, Costa Rica, Estados Unidos, Marruecos, Argentina, Brasil, India, España, Portugal, Austria. Hay toda una red de laboratorios remotos VISIR que ha logrado obtener el premio de mejor laboratorio remoto del mundo a través del Global Online Laboratory Consortium en 2015. Y que además profesor Ingvar Gustafsson, que ya no está entre nosotros, ha tenido el premio de CEFI, que es la Sociedad Europea de Educación de Enseñanza de Ingeniería, por todo su trabajo en este marco. Entonces, para concluir, porque el tiempo va deprisa. La integración de laboratorios remotos y virtuales en el contexto de una unidad curricular va a depender de varios aspectos. Desde luego, individuales, de la voluntad del responsable, del profesor y de los estudiantes, cómo lo van a acceder, cómo lo van a utilizar, todo eso. Pero además también hay aspectos institucionales, que es la disponibilidad de recursos y todo el soporte para su integración. Y también la capacitación de los profesores, todo eso. Entonces, los objetivos de usar laboratorios remotos y virtuales son dotar a los estudiantes de más y mejores competencias experimentales. Ese es el objetivo número 1. Y el objetivo número 2, porque estamos también hablando de los objetivos
de desenvolvimiento sustentable es permitir la realización de más experiencias de forma sustentable. Entonces, gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Gustavo. Realmente esto de ir encontrándonos con la tecnología, pero sin dejar de lado la enseñanza, aprendizaje que tiene que acompañar y todo lo necesario, ¿sí?